grabar. Y estamos grabando. Ya, bienvenidos entonces nuevamente. Si usted quiere agregar esto, que después quiere etiquetar cualquier cosa, feliz, igual. Vamos a estar conversando. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la inferencia? ¿Cierto? Es una duda, o quizás ya todos sabemos qué es la inferencia, solo que no sabemos cómo inferir, ¿ya? Porque es como algo implícito, ¿cierto? Que está, pero no está, entonces tengo que leer entre líneas, y la mayoría de los estudiantes dicen, es muy complejo, profesora, porque en realidad me pierdo, no entiendo, etc. O a veces dicen, es que es muy subjetivo, y no, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, en primera instancia, tenemos que tener en consideración que cuando hablamos nosotros de la inferencia es algo implícito. Cuando habla de implícito es decir que no está textual en el texto. Ya no está literal. No es que tú vayas y leas y digas, me esforcé, ya, se esforzó. Esa es la respuesta. No, porque, ¿cierto? No, esa habilidad no se trabaja. Esta habilidad es de interpretar específicamente. Nosotros inferimos e interpretamos. Pero atención, y si quieren anotar esto, la interpretación tiene que ver mucho con lo que el DEMRE nos da, que yo ya en otros live lo he hablado con la profe Connie también, hemos dicho, o sea, al final el DEMRE te entrega la respuesta, no es como que tú pienses y tú digas y quieras filosofar de las preguntas, error. Bueno, y obviamente cuando hablamos de inferencia tiene que ver con la extracción de esta información, ¿ya? Obviamente es cierto que no es explícita o que no está declarada, pero tú la extraes a partir de cómo, obviamente señales, de huellas y pistas. Entonces, en primera instancia, para que usted pueda ser una buena persona para inferir, y en cualquier ámbito, es importante ver las huellas, ¿ya? Cuando me tocó hacer esta clase, hace un tiempo atrás, me acuerdo con mi curso en cuarto medio preparando, yo les decía, y les comento a ustedes también, que nosotros siempre inferimos. De hecho, creo yo que los chilenos somos muy buenos para inferir y sobreinferir, que ese es como el error típico. Si usted se da cuenta, por ejemplo, no sé, sucede algo, ¿cierto? Como algo con su familia o con un amigo o una amiga. Y su amiga quizás le está o amiga le está haciendo como una sorpresa. Usted a partir de huellas va a inferir algo, pero a veces esas huellas, como nosotros somos tan buenos para pensar, ¿cierto? Filosofar y de alguna manera imaginar, sobreinferimos y creemos que puede ser tal cosa, pero nunca hubo ninguna pista, nunca hubo ninguna huella, y eso en realidad, por esa razón nos equivocamos. Todo esto tiene que ver con el conocimiento del mundo. Por eso digo, nosotros constantemente, chiquillos, estamos en este proceso de comprender el mundo, de leer el mundo. La lectura no solo es lo que nosotros vemos en un texto o lo que tiene que ver con un libro. Leer es todo, completamente todo, ¿ya? Y obviamente comunicamos. Claro, de alguna manera aquí me dicen inferir, no es como suponer entonces, o sea, claro, no es suponer, porque nosotros no suponemos, ya una suposición es como yo creo que podría ser, pero no hay nada que me diga, entonces la inferencia es algo muy, muy claro, de hecho nos vamos a dar cuenta que es objetiva, porque nos dan pistas para nosotros llegar a esa respuesta, ¿ya? Entonces, traten de sacar eso cuando yo infiero, porque siempre uno dice, la inferencia es como entre líneas. No, o sea, sí es entre líneas, pero está en el texto. No puede haber una inferencia o una respuesta que no esté en el texto, ¿ok? Entonces, como les comentaba, aquí está este gatito, ahí leyendo, ¿cierto? Tiene que ver con un conocimiento del mundo y obviamente es importante lo que tú conoces. Y aquí va mucho lo que los profesores todos estábamos diciendo a cada momento, que nuestro conocimiento, nuestro contexto afecta en nuestras lecturas. Y ahí es cuando decimos, hey, lean siempre, constantemente, llénense con lo que ustedes quieran, pero leamos. ¿Ya? Porque eso va a influir en cómo yo también voy manejando mi conocimiento y después, al momento de leer, yo tengo una impresión. ¿Ok? Entonces, la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Obviamente son enunciados, como bien aparece ahí, que aparecen explicitados, es decir, están en el texto. Y aquí voy a ser súper enfática en esto, porque normalmente no lo mencionamos. Entonces, sí, está en el texto, está explícito, ya hay algo que está explícito, huellas nos dan, más la información que yo puedo deducir a través de eso. Entonces, información explícita más la información que es lógica y que se puede deducir por medio de ¿qué? Por medio de estas huellas,
hace la inferencia. Así nace esta inferencia, este bebecito de inferencia. Ahora, y de ahí obviamente nosotros podemos extraer la respuesta correcta. ¿Por qué creen ustedes? Ay, no sé si voy a preguntar, pero perdón, es que me equivoco porque creo que es como una clase, entonces siempre estoy preguntando. Me carga hacer clases como muy monólogos. Entonces, pero bueno, si es que quieren responder bien, ¿por qué creen ustedes que la inferencia es como un error típico de todos? Porque todos nos equivocamos mucho en la inferencia. ¿Por qué podrá ser? Por Si nuestro quieren lo pueden pensamiento. escribir. ¿Cómo? Por nuestro pensamiento, que lo llevamos a ello, y no con la información. Muy bien, nuestro pensamiento lo llevamos, ¿cierto? Como a lo que nosotros creemos y no a la información. Ya, ahí está súper claro, gracias. Porque agregamos lo que creemos, me dicen acá, sí, totalmente. Porque nos imaginamos más de lo que dicen. Exacto. Y aquí es cuando nosotros, como yo se me olvidó poner, pero hubiese puesto a Bob Esponja, porque yo creo que nosotros es tal cual. Nuestra vida es como una imaginación. Creemos que todo podemos nosotros ver, ¿cierto? Esta alternativa, pero profesora, ¿por qué no es? Y me ha pasado con estudiantes, pero profesora, mire, si aquí está diciendo, en ninguna parte dijo, es que yo creo, porque da esto, es que aquí no sirve el yo creo, el yo pienso, el podría ser. ¿Se dan cuenta? Y porque lo llevamos a algo más subjetivo, exacto. No sé si se han dado cuenta, pero decimos siempre, es como todo subjetivo, o la lectura es subjetiva, es como el género lírico es subjetivo. Sí, pero pensemos que estamos hablando de una prueba estandarizada que tiene que ser objetiva. Es decir, que los millones de personas, las millones de personas que van a rendir esto, cualquier prueba, CINCE, en el colegio de hecho, una prueba, la misma prueba de transición, tiene que ser estandarizada, entonces tiene que ser algo que todos podamos entender, ¿ya? Entonces, para que ustedes podamos responder de forma correcta las siguientes preguntas y los ejercicios, traten de ser súper lógicos, ¿ya? No tanto pensamiento, sino que lógico. ¿Está en el texto? Si no está, entonces no es, ¿ok? Eso. Y algunos especulan, exacto, aquí me dicen que algunos especulan. Entonces, para extraer información, para extraer una inferencia correcta, obviamente nosotros empleamos nuestro conocimiento, porque tengo que conocer algo, tengo que deducir según lo que estoy diciendo, pero, atención, según lo que me dice el texto, no según lo que yo creo, ¿ya? Y obviamente previo a esta información, y hay pistas, como decía, o huellas. Es decir, para la inferencia ustedes tienen que ser, y yo también tengo que ser una muy buena detective. A mí me encanta Sherlock, que es una serie fantástica, si no la han visto, ojalá la puedan ver. Y tiene que ver con eso, como que Sherlock no deduce a partir de lo que él cree, de su pensamiento, o de, sí, podría ser, no sé, no. Todo lo que él infiere y lo que saca por conclusión, fíjese bien, por conclusión, es relacionado a pistas. Entonces, tal cual, usted piense, cuando yo tengo que inferir, me imagino como un detective, ¿ok? Y de ahí yo puedo deducir preposiciones, ideas, conceptos, significados, etc. Lo que eso nos está pidiendo. Ahora, tenemos dos tipos de inferencia. Vamos a tener una inferencia local y una inferencia global. Tal como le dice igual que la síntesis, hay local y global, va a depender de la pregunta. Obviamente, si hay una inferencia local, es porque me están pidiendo, ¿cierto? De alguna otra manera, es localizado, es decir, puntual. ¿Ya? Localizado es puntual. Entonces, párrafo 1, párrafo 5, párrafo 3, etc. Y fíjense bien ahí en las preguntas, dice, si quieren le pueden sacar pantallazo, todo. Una inferencia válida del párrafo 5 es la siguiente. De hecho, con esa pregunta, cuando me dicen una inferencia válida, es porque me están pidiendo inferir de eso. Del segundo párrafo se infiere, respecto a lo expresado, se puede concluir. Vayan haciendo relación con respecto a esto. La mayoría del tiempo, las inferencias son conclusiones. Tienen que ver con aquello, ¿ya? Yo infiero de acuerdo y saco una conclusión, es decir, un final, como no va a ser una síntesis, sino que tiene que ver con algo específico. Y pues, te pueden preguntar, se puede concluir, se puede inferir, se deduce, también es cuando te están pidiendo que tú puedas inferir, se desprende. Ahí hay 4, que se me olvidó anotar, son 4
preguntas tipo que el DEMRE siempre, chicos, pero siempre pregunta. Del año 2005, que está en la prueba del 2005 hasta el 2021, que está en DEMRE, ustedes pueden ir a revisar, y hace un tiempo atrás estuvimos revisando también con otras colegas, nos dimos cuenta sobre eso, que preguntan lo típico. Es decir, yo cuando di la PSU me preguntaron lo mismo. Entonces son 4. Se desprende, se concluye, o se puede concluir, se infiere y se deduce. Ahí está. ¿Ya? Para que ustedes tengan en consideración. Entonces, cada vez que a ustedes en cualquier prueba le preguntan aquello, es porque tiene que ver con la inferencia. Y eso también a mí me sirve como profesora. Si yo tengo que hacer una prueba, yo esos enunciados voy a ubicar para que en realidad mis estudiantes puedan saber que le estoy preguntando una inferencia, ¿ya? Y así también ser mucho más clara. Entonces, tenemos la inferencia local, como les decía, que es solo específico, y la inferencia global. Obviamente la inferencia global nos da por entendido, ¿cierto?, que tiene que ver con un sinfín, como que engloba algo específicamente. ¿Ok? Es todo el texto, todo el texto. Y atención con esto, porque en alternativas puede aparecer que se están pidiendo, la pregunta es la inferencia global, y quizá una de las alternativas es una inferencia, pero es local. ¿Ok? Quizás te están pidiendo, repito, te están diciendo, se desprende del texto leído que A, no sé, tal cosa, B, y quizás la B es la respuesta correcta porque es global, pero la C también es una inferencia, sin embargo es una local, es solo del párrafo 2. Entonces, atención con aquello. Por eso es importante, yo en la guía también que les envié, decía que ustedes tenían, ¿cierto?, que ver en el primer ejercicio si era local o global, obvio, y luego de eso ir respondiendo hacia qué tipo de inferencia o en realidad cuál sería la respuesta correcta. No sé si hasta el momento hay alguna duda o consulta. Lo que ustedes quieran. ¿Se entiende o no se entiende? Ya, perfecto. Muchas gracias. No quiero ir tan rápido. Y si hablo muy rápido me van diciendo, ¿ok? Sí, exacto. Voy a repetir. Se infiere, se concluye o se puede concluir, se desprende y se deduce. Esas 4 siempre son típicas de las pruebas de transición universitaria que preguntan específicamente de inferencia. ¿Ya? Cuando hablamos de se desprende, me preguntan acá, ¿se desprende no es como textual? No, porque en realidad, por eso digo, esta frase, en este caso, se puede desprender algo, no es que se pueda, es un sinónimo como de concluir, ¿ya? Se puede como sacar deducción, eso puede desprender. Entonces, por esa razón, se infiere. Y cuando yo extraigo algo, ¿cierto? Ahí tenemos que ver cómo sería mucho más textual. ¿Ok? Ahí sí. No sé si se entiende. Ahora, atención con esto. La inferencia es muy útil, obviamente, pero cuando yo necesito una inferencia, usted cuando tiene que inferir algo o tiene que sacar por deducción, cuando siempre está frente a una causa o tiene que ver la causa de algo o un efecto de una situación o un hecho como aparece ahí. Eso es primero. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar la inferencia o cuándo puedo en realidad es muy útil para establecer aquello, para saber los efectos? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, eso igual nos sirve harto para poder saber las preguntas y en realidad enfocarnos en ciertos párrafos, en ciertas palabras. Por ejemplo, cuando hablan de causas, de consecuencias, ¿cierto? Las consecuencias específicamente. Cuando hablamos también de los propósitos de algo, ¿ya? ¿Para qué sirve específicamente? O una expresión o algo así. O en caso, si nos tocase leer un texto expositivo, ¿cierto? O argumentativo también puede ser deducir una hipótesis, ¿ya? Es como cuando nosotros, bueno, cuando tengan que realizar informes o hacen informes, yo creo, ¿cierto? Uno realiza ciertas hipótesis o hasta en ciencias puede realizarlo y ahí obviamente se concluye, se infiere, ya a partir de los resultados vas a inferir tal situación. Por eso son hipótesis, porque pudiese ocurrir, pero de acuerdo a lo que yo ya vi o investigué o de alguna manera tenía estas pistas. ¿Ok?
y o extrae conclusiones válidas. Como dice, se sirve para estas conclusiones que sí o sí tienen que estar en el texto. Por eso puse a este monito del chan chan, porque a veces no nos fijamos mucho cuando ocupa la inferencia. Es como ya inferamos nomás, pero la inferencia en realidad nos sirve para eso. Repito, para las causas, ¿cierto? O efectos específicamente. Entonces, si es para causa, los conectores que me van a servir, ¿cierto? Son causales, obviamente, para los propósitos, para qué sirve, ¿ya? O hipótesis. Siempre que veamos aquí, entonces, atención con eso, podemos ir sacando ciertas situaciones, ciertas conclusiones. Bien, algunos tips de inferencia. Antes de seguir, y voy a dar algunos ejemplos. Sí, dije causa y también efectos. Causas y efectos. Causas y efectos. ¿Ya? De nada. Tips de inferencia. ¿Esto sí? Listo, anotemos todos. Cuando hablamos de tips de inferencia y cómo puedo mejorar la inferencia en general, de partida es practicando. Aquí no es que usted nazca, ¿cierto? Nació en la botita de su mamá y en realidad dijo, oh, hoy día soy muy bueno infiriendo. Y yo nací, profe Dani, ¿cierto? La profe seca infiriendo y desde chiquitita infirió muy bien. No, porque en realidad es un proceso, como la lectura, que debe ser continuo y que nosotros debemos ejercitar. Entonces, para que tengan en consideración aquello, ¿ya? La ejercitación nos va a ayudar mucho. O sea, la idea es que usted fortalezca sus músculos de la mente y de la lectura. Y para eso hay algunos tips que les voy a estar dando. Entonces, primero, que la inferencia es el resultado, como dice ahí, de un análisis objetivo. ¿Objetivo? Y usted dirá, pero siempre han dicho que es como que tiene que ver subjetivo, como entre líneas. Sí, entre líneas, pero objetivo. No se lo olvide, por favor. Cuando estamos claros que es tan lógica la inferencia, porque de verdad es como, es muy lógica y uno piensa y dice, en realidad siempre estuvo en el texto, ¿por qué yo puse esto, puse lo otro? Y como decían ustedes, porque a veces, ¿cierto? En realidad creemos nuestras propias conclusiones o en realidad imaginamos situaciones, pero tienen que ser objetivos. Cuando hablo de objetivos, que es un hecho que está claro, ¿cierto? Subjetivo, obviamente, diferentes opiniones, diferentes versiones, podríamos llamarlo así. Pero el objetivo es algo claro, es algo puntual y que está. Uno. Número dos, la correcta inferencia se encuentra en el texto. ¿En serio, dirá usted? Sí, sí, querido estudiante, ya que no pueden hablar, hablo yo con ustedes. La correcta inferencia obviamente va a estar en el texto. Claro, tiene que estar con las huellas, algo me tiene que dar de pista, no es que sea a mí sí mismo, se me ocurra y yo piense y pueda tener ciertas ideas. Entonces eso es muy relevante. Tres, no puede ser textual, o sea, no puede ser explícita o parafraseada. ¿A qué me refiero con esto? Usted puede decir, pero profe, usted dijo que la inferencia tenía que estar en el texto. Sí, lo dije. Sin embargo, la inferencia es, acuérdense, lo explícito más lo que yo puedo deducir, y eso nace, desde ahí nacía la inferencia. Entonces, si hay alguna alternativa, y es que el error más común que está textual, es porque no es una inferencia. Ahí está haciendo textual, estamos analizando el texto, sería una pregunta de análisis. Esa habilidad sería. Pero no estaríamos, ¿cierto?, interpretando. Entonces, a eso me refiero cuando no puede ser textual la alternativa, ¿ya? Y tampoco parafraseada. Tiene que ser que presente las huellas, que esté en el texto, pero no textual en las alternativas. ¿Ya? Aquí, mira, qué buena pregunta me hicieron. Dice, ¿y cómo decido entre dos inferencias? Que ambas son correctas, pero una más correcta que otra. Esa es una situación que siempre se nos presenta. Y uno, no sé si siempre les pasa, pero a mí me pasaba en enseñanza media, yo decía, pero o a veces todas son correctas, hay algo. Ese es el punto. Piensen que el DEMRE está también para poder distraer, y hay ciertos distractores, hasta que uno como profesor también lo utiliza, y es que va cambiando ciertas frases. Y ahí es cuando nosotros tenemos que volver al texto a analizar. Y ahora les voy a estar enseñando también cómo yo puedo ir viendo qué palabras, qué me está diciendo, ¿ok? Pero nunca hay dos inferencias que son correctas, jamás, jamás. Y si hay dos que son correctas es porque hay una mala prueba. Bueno, y puede pasar que quizá alguien se equivoque, etc. Pero nunca van a haber dos correctas. Siempre hay una
y hay otra que es como que pudiese ser, pero hay una palabra, hay un enunciado, quizás hay una situación que no es tan correcta y que en realidad, por esta razón, es la incorrecta. Bueno, no sé si se entendió. Y sigamos entonces, 4, no debes contestar en base a suposiciones. No contestes en base a suposiciones. Vamos con la siguiente. ¿Siempre hay una más correcta que otra? Siempre hay una correcta. Eso tienen que tener en cuenta. Siempre hay una correcta. No hay una más que otra, siempre hay una correcta, ¿ya? Y las otras son erróneas. Porque si pensamos, chiquillos, que puede haber una más que otra, puedo yo decir, entonces me puedo equivocar. Y ahí es cuando tenemos que aprender a leer las alternativas. Un error muy común en todos, yo quizás ya no tanto por el tiempo quizás que me he dedicado a poder leer, etcétera, pero antes igual era muy ansiosa, ¿ya? En general. Entonces como que yo leía harto, entonces como que leía de repente y respondía, me acuerdo, y estaban las alternativas y yo leía como hasta la mitad, o creía como que mi mente, porque nuestra mente funciona de esa forma, lee y termina las frases, las oraciones. Pero me equivocaba. Y es porque no leía la otra alternativa o leía la B y yo decía, ya, esta es la correcta, sí, es la correcta, listo. Y por querer terminar antes, por no sé, por la ansiedad que uno a veces puede tener, etc. Pero chicos, es importante leer las alternativas. Entonces, en conclusión, siempre hay una correcta, no más. ¿Ya? Y calmar las pasiones, por favor. Calmen sus pasiones al momento de contestar. Tratemos de respirar y no importa, tienen 2 horas y para los que tienen que dar acá la prueba de transición, tienen 2 horas y media para 65 preguntas. Así que es harto y les va a ir muy bien. Vamos entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice así, Benjamín sale de su casa con su mochila cargada de cuadernos. Primer acto. 2. Cruza la calle central en un espacio no habilitado para peatones. 3. Es trasladado de urgencia al hospital más cercano. 4. El médico de turno informa a los familiares más cercanos que Benjamín estará internado varias semanas en la unidad de tratamientos intensivos. ¿Ya? Traten de ahí tener esta lectura. A partir de las preposiciones anteriores, activando obviamente tus conocimientos previos, vamos a ver qué ideas podemos sacar. ¿Qué me podrían decir ustedes de él, de Benjamín o de la situación? Ya, perfecto. Ya, que sufrió un accidente, que tuvo un accidente. Perfecto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sufrió un accidente? ¿Cómo lo podemos deducir? Ya que fue trasladado a un hospital de urgencia. Y además Exacto. el médico le dio como un diagnóstico a la familia. Ya, hay un diagnóstico grave, ¿cierto? Hay un diagnóstico grave, fue trasladado al hospital, tuvo un accidente. Me ponen acá que ignoró las señales del peligro. Ya, perfecto, vamos a estar viendo, voy a ir leyendo, después vamos a ver. Porque cruza la calle central en un espacio no habilitado, ¿ok? Me dicen que acá que es un estudiante por los cuadernos. Es un estudiante por los cuadernos, perfecto. Sufrió un accidente grave porque va a estar internado por semanas, ¿ya? Y vamos a ver entonces las conclusiones en realidad que pudiesen ser. Vamos a estar revisando. Obviamente podemos deducir, podemos concluir que las calles céntricas son muy concurridas, tanto de vehículos como peatones. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Por qué razón puedo decir yo aquello? Dice, cruza la calle central en un espacio no habilitado para peatones. ¿Ya? Entonces, obviamente, las calles céntricas son muy concurridas, tanto de vehículos como de peatones, y él va a otra calle, probablemente, ¿cierto?, para cruzar, que quizás, no sé, puede estar más apurado. 2. En las calles existen señaléticas que se deben respetar. De hecho, él no respetó, porque había, como alguien puso acá, había una señalética y fue imprudente y no la respetó. ¿Ya? 3. El sector de urgencias en un hospital atiende a personas con dolencias graves o las que tienen compromiso vital. Exacto, es muy grave, entonces, eso ustedes también lo mencionaron, muy buena deducción. Las personas que quedan internadas en un centro hospitalario son por causa de algo serio. Usted no se queda en el hospital porque le duele la cabeza. Bueno, a menos que tenga dolor de cabeza y fiebre y sería coronavirus. Pero no, ¿cierto? En este caso no se queda internado. Entonces es importante que podamos ir deduciendo aquí.
Sin embargo, aquí alguien me puso, ¿cierto?, que podía ser estudiante. ¿Alguien más cree que es el estudiante? ¿Que podemos deducir que es estudiante? Yo creo que no es suficiente para decir que sea un estudiante, Ya, no es suficiente información. ¿Por qué no? porque perfectamente pudo haber estado trasladando cuadernos para algún hijo o algo así por el estilo. No, no, tampoco podemos asumir su edad. Exacto, muy bien. Muy bien aquí el triptófano. Muchas gracias. No hay una diferencia válida, pero se dan cuenta que nuestra mente como que nos juega muy, muy rápido a la pasada y podemos decir, ay, cuadernos o mochila, yo les digo, y a ustedes se le viene a la mente enseguida un estudiante. Pero podría haber sido una persona, un amigo, podría haber estado cruzando, ¿cierto? No sé, como decían, un papá, bueno, no papá, o podría ser, ¿cierto? O podría ser, no sé, un trabajador que lleva cuadernos porque quiere escribir, pero no nos da información de que en realidad va en colegio y que es estudiante, ¿ya? Cualquiera puede salir con un cuaderno, claramente, exacto. Entonces acá estamos sobreinfiriendo, ¿ok? Fíjense bien, aquí hay inferencias posibles que podamos ver. Entonces, dice, la causa del accidente se debió a una imprudencia de Benjamín, ¿ok? No está dicho en el texto, pero nosotros podemos deducir, porque obviamente él cruza la calle central en un espacio no habilitado para peatones. Es decir, sí o sí pasó por que él fue imprudente y me lo mencionaron acá. Muy bien, este acto, como bien aparece aquí, puede ser calificado como un imprudente, ¿ya? O puede ser, voy a ir a ver acá más arriba, alguien me puso que ignoró las señales del tránsito, ¿cierto? Fue como ignorante en ese aspecto porque fue, no más simple, o rebelde, podríamos llamarlo también, ¿ya? Y la segunda, otra, el accidente que sufrió Benjamín es grave. Aquí tenemos dos inferencias que sí pueden ser válidas, que sabemos porque nos da mucho el texto para poder decir aquello. Por ejemplo, en el caso de que Benjamín sufrió un accidente grave, sí lo podemos decir porque obviamente es trasladado a urgencia y porque está internado varias semanas en tratamiento intensivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si bien entre líneas nos está diciendo, pero nos está diciendo el texto. Esa es la inferencia. Ahora, que tenga cuadernos no me dice más. O que, por ejemplo, sea un niño, tampoco me dice. No puedo decir yo, es que fue un joven de 10 años o de 12 años. Según que el texto no me lo está mencionando. Entonces, nosotros, a ver, aquí pusieron, es como rebuscado, sí, pero uno, algo en la salud. No entendí eso. La última, ya, hay una pregunta que no entendí. Ah, así como un infarto o algo. Pero dice que él cruzó en un espacio habilitado para peatones y que esa razón después fue trasladado a urgencia al hospital más cercano. Ahora, una sobreinferencia sería que le pasó, por ejemplo, que le pasó, no sé, un ataque cardíaco, que aquí me pone un infarto, que podría ser, pero en realidad eso es como, ¿cuál es sobreinferencia? ¿Ya? Como que estaría imaginando. O quizás, no sé, se desmayó, tenía por X razón, ¿ya? Eso igual es sobre inferencia. Por eso digo, tenemos que centrarnos como las causas o los efectos que me está mostrando el texto, ¿ya? Profe dice, pero no estaba especificado que habían señaléticas. No sé si pregunta o duda. Ahí voy a esperar. Pero eso, ¿se dan cuenta o no? Entonces, a veces podemos sobreinferir de todo lo que estamos diciendo. Entonces, no sobreinferir suposiciones, ni tampoco suponer ni un supuesto. Les puse ese sticker porque era como, no, amiga o amigo, date cuenta, ¿ya? Para que ustedes puedan. ¿Sería una sobreinferencia decir que fue un atropello? Sí. ¿Sería una sobreinferencia decir que fue un atropello? Porque no tenemos seguridad de qué atropello. Ya puede ser que sea... Pero sí podemos decir, ¿se dan cuenta que tuvo un accidente grave? Que fue por imprudencia, porque como que el texto dice que cruzó ahí, pero que fue atropellado y por qué, ya estamos entrando en materia que desconocemos y que en realidad el texto no me está dando más señales. Entonces, no sobreinferir. Una sobreinferencia, por ejemplo, sería que él es estudiante, ya nos faltan datos explícitos para establecer esa inferencia,
Y que Benjamín puede ser alguien siempre acostumbrado a no respetar la señal, es decir, siempre era imprudente. No lo sabemos. Otra sobreinferencia, porque obviamente nos faltan más datos y más indicios. Ya no sabemos si es una práctica recurrente en él. Ya. Vamos a trabajar entonces ahora, vamos a hacer esta y después vamos a hacer una de las que nos queda en la guía, que ojalá la puedan tener a mano. Esta es del DEMRE. Como les digo, el DEMRE no ha cambiado, queridos míos. Las preguntas del 2005 al 2021 son las mismas. Sí, serán las mismas. Obviamente cambian algunas que otras, pero siempre, siempre las temáticas o como el enunciado va a ser lo mismo. Entonces vamos a leer. No sé si hay alguien que quiera leer y así puedo descansar un poco mi voz. ¿Alguien se ofrece? ¿Nadie? Profe. Ya, adelante, lean nomás. Ya. Todos los que vivieron aquel momento coinciden en que eran alrededor de las 8 de la noche cuando apareció Férula, sin que nadie presagiara su llegada. Todos pudieron verla con su blusa almidonada, su manojo de llaves en la cintura y su moño de solterona, tal como la habían visto siempre en la casa. Entró por la puerta del comedor en el momento en el que Esteban comenzaba a trinchar el asado y la reconocieron inmediatamente, a pesar de que hacía 6 años que no la veían y estaba muy pálida y mucho más anciana. Muy bien, gracias Natalia, te pasaste. Este es el texto, ¿cierto? Obviamente, de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Si no lo han leído, les invito a que lo puedan leer. Del fragmento se puede inferir que Férula A tuvo un cambio en su comportamiento, B un día se fue sin decir cuándo volvería, C estaba muy enferma, D no había sido invitada, sabía que ese día habría una fiesta, y E fue celebrada por la familia. Les voy a pedir que en el chat puedan escribir las alternativas que ustedes creen correctas. Allá Vicente, muy bien. Nayeli también. Vamos, muy bien, muy bien. Uy. Muy bien. Tengo alumnos muy aventajados acá. Perfecto. Voy a dar 10 segunditos para que podamos responder. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Ya? Bien, vamos entonces. Vamos con la alternativa número A. Alternativa número A, estoy súper clara. Perdón, la letra A. Tuvo un cambio en su comportamiento. Ya el texto, y vamos a ir viendo, perdón, le di la alternativa. La alternativa, ¿cierto? No nos dice que hay un cambio, dice sin que nadie presagiara su llegada. Obviamente llegó Férula, y todo, o sea, estaban ellos haciendo un asado, etcétera, y a pesar de 6 años que no la veían, estaba muy pálida y muy anciana. Eso nos menciona. Entonces, como un cambio en su comportamiento no da mayor indicio, no puede ser correcta, ¿ya? La letra, voy a ir a la correcta, o sea, voy a ir a la que la gran mayoría puso. Todos pusieron entre la B y la D, ¿ya? Que estaba muy enferma, también la descartaron porque no correspondió, y que fue celebrada por la familia, nunca dice tampoco en el texto. Sin embargo, la letra D la pusieron muchos. ¿Y por qué la letra D? Dice, no había sido invitada, sabía que ese día habría una fiesta. Las personas que pusieron la D, ¿por qué creen que hubo una fiesta? ¿Por qué creen ustedes que podrá ser una fiesta? No es necesario que abran su micrófono, si quieren lo pueden escribir. Los que pusieron la letra D, dice, me pusieron que en realidad se podía inferir que no había sido invitada, ok, pero que sabían que ese día habría una fiesta. Gracias. Acá me pusieron algunos que por el asado, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, nuestro mundo, aquí juega mucho lo que nosotros sabemos. Y aquí hay una sobreinferencia. Cuando yo pienso en un asado, pienso en una fiesta, probablemente, porque casi en Chile, ¿cierto? Nosotros podemos decir, la mayoría, hagamos una fiesta, un asadito, ¿cierto? De hecho, es como que lo típico es un asadito, ya. Sin embargo, es una sobreinferencia. Yo puedo hacer un asado hoy día, porque no sé, porque quiero, pero en el texto nos dicen, no hay mayor dato o mayor ¿cierto? Nos explica más acerca de si hay una fiesta o no.
¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón la alternativa D no puede ser. Pero sí es muy común, y lo que también explicaba el DEMRE después de esto, que la mayoría puso la D, un gran porcentaje, por lo mismo, porque como el creer que el asado se relaciona con la fiesta es una sobreinferencia. ¿Ok? Profe, ¿Sí? disculpe, lo que pasa es que al principio puse la D, pero después leí bien la B y como que me fui más por la B. Ah, Pero bien. me pasó que lo de las fiestas no me di cuenta, o sea, asocié eso al asado, como dijo usted. Pero tampoco dice que ella sabía que había un asado, o sea, si hubiese habido una fiesta, no dice, en ningún momento dice que ella sabía, o sea, podría haber llegado lo más bien sin saber que había una fiesta, entonces igual hay como dos sobreinferencias en una. Exacto, gracias Lucito, te pasaste. Aplausos para ti. Exacto, hay dos sobreinferencias, o sea, nosotros inferimos y sobreinferimos, o sea, una sobreinferencia. Entonces se dan cuenta, al final es cuando vamos evaluando cada una de las palabras. Y ahí es cuando quizás usted puede decir, pero es que hay dos buenas, profe, o hay dos que son muy correctas. Pero no, la palabra fiesta o que había sido invitada, si ella no sabía que había una fiesta, entonces hay una sobreinferencia. ¿Ya? Lo que sí podemos mencionar, obviamente según los elementos que están en el texto y que son explícitos, es que sin que nadie presagiara su llegada, a pesar de que hace 6 años que no la veía. Es decir, nadie la esperaba, ¿cierto? Porque se veía, ¿pero por qué? Porque hace 6 años ya se había ido. Entonces, un día se fue sin decir cuándo volvería. ¿Cómo selló eso? Por lo mismo, nadie estaba esperando que llegara, ¿cierto? Nunca nadie sabía cuándo iba a volver, pero sí se fue hace 6 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay una inferencia. Y ahí es cuando nosotros decimos, miren, aquí tengo este párrafo, este otro párrafo, son mis dos pistas, ok, Sherlock, aplicando, ¿cierto? Y nos da la alternativa B. Eso es una inferencia correcta. Eso es del DEMRE, ¿ah? Vamos con otro ejemplo también. No, me voy a saltar este ejemplo porque ya estamos, pero quiero revisar lo de la guía, ¿ok? Y aquí vamos a estar. Bueno, hay los pasos para inferir, entonces es importante, queridos, ¿cierto? Que podamos tener una lectura atenta, conceptos claves, obviamente una lectura detenida de la pregunta que me están preguntando, si es local, si es global, me están pidiendo un párrafo, como decía, cuál es el sujeto, qué personaje me están pidiendo, qué acción. Recuerden que la inferencia no sirve para concluir, para una causa, para un efecto, ¿cierto? Para un propósito. Entonces tengo que estar pensando en aquello para poder responder, ¿ok? Y obviamente analizar las alternativas. Esto es tan típico. Yo creo que uno se cansa de decir esto, pero, o sea, no me cansa en realidad decir esto, pero es verdad. Lean, por favor, las alternativas. No se queden como la que tú creas. No, evalúalas. Yo creo que uno de lo como mejor te puede ir el lenguaje. Y la alternativa siempre tiene que estar respaldada por tus huellas o por tus pistas. Si no está la pista y tú dices, oh, es como que no hay tantas pistas, entonces no es. Amiga y amigo, date cuenta, como diría. ¿Ya? Vamos entonces. Vamos a ir a la guía. No sé si hay dudas o consultas hasta este momento. Vamos a ver entonces nuestra guía de inferencia que estuvimos trabajando y vamos a ver un texto. No los voy a ver todos, pero sí voy a mandar la pauta de corrección. Bueno, para que ustedes estén muy claritos. Ya. Vamos a ir con la primera. Vamos a hacer en conjunto la primera. Y después vamos a hacer las otras, para que vayamos viendo si corresponde y por qué es y por qué no, ¿ok? Me hace una pregunta acá, me dicen, dice, profe, ¿es bueno leer las preguntas y las alternativas y luego leer el texto? Mi consejo siempre es el mismo. Chicos, lean primero el texto. Ojalá lo lean, lo subrayen, puedan ver el tema, la idea principal, conceptos clave. Ahí hay varios datos que siempre estoy dando como a nivel general en Instagram. Y luego vean las preguntas, porque si yo veo la pregunta, para la mayoría de las personas que son ansiosas, no todas, pero a veces uno puede enseguida como imaginarte la respuesta y vas a estar buscando las respuestas, pero te vas a perder tu sinfín de quizás contenido, de detalles que son importantes para tu comprensión general, ¿ya? Así que mi consejo es,
lee el texto primero y luego las preguntas. Y luego vuelve al texto nuevamente. ¿Ya? Ahí, perfecto. No importa que no hayan hecho la guía, les va a servir de ejercitación. Pero sí vamos a trabajar esto. Dice, salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida, contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos, las veía formarse instantáneamente y enderezaba aterrado, pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora. Sin imágenes, sin nada. Julio Cortázar, ¿cierto? La noche boca arriba. Qué buen texto. Les invito, si usted no lo ha leído, por favor, a uno de los grandes, Julio Cortázar, léalo porque realmente es excelente. Vamos entonces, del texto anterior se puede inferir. Primero, tenemos que ver si es local o global. Y me gustaría que en el chat lo pudiesen ir poniendo, ¿cierto? Pongan si es local o global en primera instancia. ¿Qué creen ustedes? Cuando me dicen, del texto anterior se puede inferir que, ¿qué sería? Muy bien, ahí están respondiendo todos. La respuesta correcta es global, ¿cierto? Obviamente no podemos decir el local porque no me están pidiendo el 1, el 2, el 3. Entonces, el global tengo que tener en consideración todo. Entonces, ¿qué podemos inferir de acá? A, que el personaje de la historia lo abruma una pesadilla. B, el individuo de la narración experimenta terribles alucinaciones. Fíjense bien, pesadillas y una vez alucinaciones. ¿Ya? Vamos entonces. Vayan pensando y me van diciendo. El personaje de la historia, voy a subir ahí para que lo puedan quizás leer, releer. Ya, perfecto, ahí están bastante. Entonces vamos a ver cuál es la alternativa correcta. ¿Ya? Algunos me dicen, no, B, B, ya. Vamos. Aquí están dando justificaciones, muy bien. Eso intuye, ya. Vamos a ver, la alternativa correcta entonces es la letra A. Ya, la letra A. Ahí, espérenme, voy a sacar esto. Ahí sí. La letra A sería la correcta. Así que todos los que pusieron letra A, un aplauso para usted, y los que no, un aplauso también para los que pusieron letra B. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si ustedes se dieron cuenta, vamos a ir viendo. Dice primero, el personaje de la historia lo abruma una pesadilla. ¿Por qué creen ustedes, les pregunto primero, qué sería que lo abruma una pesadilla? Que hay párrafos en el texto, y que les voy a estar ayudando igual, que nos dicen, nos dan indicios de algo. ¿Cuáles podrán ser aquellos? Que en el texto sale que despertó. Ya, muy bien, perfecto. Y al despertar, eso nos da ¿cierto? Por aludido, en realidad, que... Estaba durmiendo. Exacto, muy bien, gracias. Ya, aquí también me ponen lo mismo. Voy a ir subrayando. Ya, a ver, se me perdió ahora lo que iba a subrayar. Ya, aquí voy a subrayar. Cada vez que cerraba los ojos, ahí hay una. En la mesa de noche, la botella de agua, ¿cierto? Buscaba el alivio, bla, 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 bla. Dice, las veía formarse, se enderezaba, estaba despierto, acá estaba la otra, ¿ya? Y aquí nos va dando indicios, porque estaba más tranquilo al despertar, imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Párpados, perfecto. La imagen translúcida, ¿cierto? Acá está, seguían pegadas a sus párpados.
¿Se dan cuenta? Y nos está diciendo de alguna otra manera que el personaje de la historia lo abruma una pesadilla, ¿ya? Una pesadilla. ¿Qué pasa cuando yo alucino? ¿Es lo mismo una alucinación que una pesadilla? ¿Será lo mismo? Ahí sí. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo una alucinación que una pesadilla. Por esa razón yo les dije, tomen atención con pesadillas y alucinaciones, porque podríamos decir las dos son correctas, porque experimenta mientras que lo abruma. Y aquí hay algo importante, el abrumar tiene que ver, ¿cierto?, con que de alguna otra manera lo desesperabas, ¿ya? Y esa razón, alucinar es con los ojos abiertos, muy bien, exacto. No necesariamente una alucinación, yo no estoy ¿cierto?, durmiendo. No necesariamente alucino de esa forma. Sin embargo, la pesadilla sí tengo que estar durmiendo para poder tener pesadilla, ¿ya? Y aquí estaba despierto, cada vez que cerraba los ojos, pegado a sus párpados, la vigilia lo protegía. La vigilia tiene que ver, ¿cierto?, como con esa noche, como que de alguna manera está durmiendo, que pronto iba a amanecer. ¿Se dan cuenta? Otro más. Otra frase más también que nos da indicio. Así que por esa razón era la letra A. Muy bien. Vamos con... ¿Profe? ¿Sí? Sí, yo creo que también en esa parte de asumir que él tiene alucinaciones, también yo creo que sería como una sobreinferencia, porque también en el texto, a pesar de que nos dice que está en un hospital, en ninguna parte nos dice que él puede tener una enfermedad mental o algún problema que provoque que él tenga alucinaciones. Exacto. Muy bien, Alejandra. Y obviamente, ¿cierto? Nunca nos dice el texto, no hay mayor dato, y eso es importante. Entonces nosotros podemos decir que él en realidad estaba en el hospital por muchas situaciones, también lo desconocemos, y no podríamos decir que son alucinaciones. Sí, muy bien, Alejandra. Excelente. Vamos a hacer la actividad, ¿cuál es que le va a hacer? Con usted, la 4, vamos a trabajar la 4, que va a ser ya una de las últimas, porque tengo, en la 4 hay dos, la 6 y la 7, entonces así podemos responder. No, miento, perdón. Iba a ser el texto 5. Texto 5, porque tenemos la 8 y la 9 y son 3 alternativas. Entonces, ese va a trabajar con ustedes. Vamos entonces. Dice así. La supervivencia de las ballenas en aguas españolas en grave riesgo por el cambio climático. Primera pregunta, antes de seguir. ¿Qué tipo de texto será este, el que vamos a estar leyendo? Informativo. Muy bien. Es un texto, ¿cierto?, informativo, es un texto expositivo también. Parte de informativo es un texto no literario. Excelente. Ya no puedo decir, ¿y cómo sé yo? ¿Cómo sabe usted? Y excelente que lo sepa, porque el título es diferente, ¿cierto? Es mucho más literal y obviamente nos da esa impresión de que va a informar de algo, nos va a exponer. Y quiere incrementar el conocimiento de nosotros como receptores. Entonces, ¿sí? Disculpe, una pequeña pregunta. Ajá. ¿Texto informativo o cuando se dice texto expositivo necesariamente informa? ¿O uno así como que uno implica al otro o pueden estar como separados? Ya, hay una gran como discusión, pero lo que yo siempre les menciono es que el texto informativo es parte también de un texto expositivo, porque al exponer el objetivo de un texto expositivo es eso, es el informar, es el incrementar el conocimiento social, cultural, religioso, lo que tú quieras de la otra persona, ¿ya? Entonces, por esa razón... ¿Serían como sinónimos? Claro, es como parte de, el informativo es parte del texto expositivo. Ah, ya. Ya, Sí. profe, muchas gracias, ahí me quedó claro. De nada. Vamos entonces, ya como decía, es parte de todo esto. Entonces vamos a estar revisando las preguntas. Dice así, el calentamiento de las aguas que bañan la península ibérica y la explotación pesquera están provocando cambios en las rutas migratorias de las ballenas que amenazan su supervivencia. Las ballenas azules y los rorcuales, tanto los comunes como los norteños, se encuentran seriamente amenazados por el efecto del cambio climático en las aguas españolas, así como la falta de alimento por la fuerte explotación pesquera. La sorprendente presencia del animal más grande del mundo en nuestras costas hace frente a un desafío cada día mayor. Así lo afirma un nuevo informe del Bottnose Dolphin Research Institute, publicado en la revista
Ecological Indicator. No sé inglés, pero que alerta de estos factores que estos factores pueden obligar a estos animales a modificar sus rutas migratorias, evitando las zonas próximas a nuestras costas. El llamado krill del norte, un crustáceo malacostráceo que abunda en nuestras aguas, es el responsable de que las ballenas azules y los rorcuales ronden la península ibérica. Sin embargo, debido a la subida de la temperatura del agua y a la excesiva pesca, este florecimiento costero del krill decae, fuente de alimento principal de estas ballenas. National Geographic 2019. Texto expositivo, entonces. ¿Se dan cuenta? Más que un texto informativo, es un texto obviamente que está exponiendo esta información también. ¿Ya? Vamos entonces. Una inferencia válida del fragmento anterior está contenida en las siguientes alternativas. Letra A. El krill es el principal responsable del peligro de extinción de las ballenas españolas. B. La actividad pesquera es la principal causante del peligro de extinción de las ballenas azules y rorcuales. C. La acción humana amenaza la sobrevivencia de las ballenas azules y los rorcuales en España. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Vamos al chat entonces. Ya, muy bien ahí. Perfecto. Casi 100%, casi un 90% de la población del día de hoy tiene una alternativa en mente. Voy a poder minimizar un poquito esto para que lo podamos ver de mejor manera, ¿ok? Ya, perfecto, muy bien. Ya, vamos a ver entonces la alternativa correcta. Ahí pueden seguir respondiendo. La alternativa correcta, como casi el 80% del curso de acá de esta clase, puso la letra C. Y es correcta. La letra C, ¿cierto? Que dice acá, la acción humana amenaza la sobrevivencia de las ballenas azules y los rorcuales en España. Pregunta entonces, la misma. ¿Por qué creen ustedes en primera instancia que es la letra C? ¿Por qué no podría ser la letra A? Porque el krill no es el principal responsable. Lo nombra como más bien un producto de la actividad humana en los mares. Ajá, ok, ya ahí tenemos un punto muy bien, gracias. ¿Cierto? Profe, y yo la descarté inmediatamente porque también nos están pidiendo una inferencia y como ya vimos, las inferencias no pueden estar textuales dentro del texto y en este caso la A está textual. Exacto, muy bien Alejandra, ¿cierto? Cuando hablamos del krill es el principal responsable del peligro de extinción de las ballenas españolas, bueno, habla también, pero dice acá, ¿cierto? Que de alguna manera el krill, sin embargo, debido a la subida, el afloramiento decae, dice el krill, ¿cierto? Costero decae, fuente de alimento principal de estas ballenas. Entonces, está hablando como algo literal y por otra parte también no es solamente eso, sino que era otro más. Entonces, la A es textual, es literal, y nos están pidiendo inferencia. Entonces es incorrecta. Muy bien. Letra B dice, la actividad pesquera es la principal causante del peligro de extinción de las ballenas azules. Ahora, podemos inferir aquello, según lo que nos están diciendo acá, que la actividad pesquera nos dice que en realidad es, o sea, que se están pescando mucho, es la excesiva pesca, dice acá. La excesiva pesca, ¿cierto? Ha sido como un problema. Entonces tampoco podemos inferir aquello, y de hecho podría ser casi también literal. Sin embargo, la letra C, cuando dice la acción humana amenaza la sobrevivencia de las ballenas y azules y los rorcuales en España, sí. Porque cuando hablamos de acciones humanas, ¿quiénes son las acciones, quiénes realizan las acciones humanas? Nosotros, ¿cierto? Y obviamente estas acciones humanas que se realizan o que se mal realizan podrían ser el tipo de pesca, ¿cierto? Que de alguna manera están abusando de este krill, ¿cierto? Están abusando también como de la pesca en general, ¿ya? Y aquí me colocan porque el krill es responsable de que las ballenas se encuentren en el mar, no su extensión. El krill son esas cositas que comen las ballenas.
No sé si han visto Doris, o sea, no Doris, Buscando a Nemo. Ya, pero yo me acuerdo de eso, como que son, no sé específicamente cómo son, pero sí sé que son las que comen las ballenas, ¿ya? Y que se les da. Y Son la como respuesta, mini camaroncitos. mini camaroncito, ah, ya. Ay, ya lo hubiese buscado. Sí, yo me acuerdo que siempre hablan como del krill, el krill que come las ballenas, exacto. Lo vamos a buscar en una próxima instancia. Y la respuesta, obviamente, ¿cierto?, es la pesca excesiva y el calentamiento global de las aguas, y aquí nos está diciendo, dice la excesiva pesca, obviamente la temperatura, y según eso nosotros podemos, y que la temperatura en realidad ha subido producto del calentamiento global, y esto es muy importante. Fíjense bien que el texto nos está diciendo en el mismo título, dice la supervivencia de las ballenas en aguas españolas en grave riesgo. ¿Por qué? Por el cambio climático. Y sabemos que el cambio climático, y ahí es cuando también entra nuestro mundo, que el cambio climático es por causa, ¿cierto?, de acciones humanas. Entonces, por esa razón, sería la letra C. ¿Se dan cuenta que es todo lo que les estaba enseñando, que estábamos viendo? Lo que nosotros conocemos de mundo, pero que tiene que estar en el texto, es lo que nosotros relacionamos. Y todas las pistas estaban ahí. Vamos con la última. Dice así, ¿qué idea se puede desprender del tercer párrafo? Pregunta, ¿sería local o global? Esa es mi pregunta. ¿Cuál? Loca. Local, ¿cierto? Local. Exacto, muy bien. Entonces, vamos con la pregunta. Dice, el peligro de las ballenas azules es provocado por un efecto dominó vinculado al alza de la temperatura del mar. B, las ballenas azules constituyen una pieza importante en el ecosistema marino de España, y C, el cambio de ruta migratoria de las ballenas supondría una merma, es decir, una baja para el turismo de España. ¿Ya? Vamos a revisar. Y aquí les voy a... Hoy no encuentro la lupita para poder bajar. Ahí está. Voy a ir al párrafo 3. 1, 2, 3. Es decir, esto es lo que nos están pidiendo, ¿ya? En ese párrafo, para que podamos leer. ¿Cuál creen ustedes entonces? Ahí abajo, claro. Muchas gracias, no lo había visto. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Ya, espero que se esté viendo ahí bien. La idea es que puedan ver el texto y puedan ir viendo, corroborar. Vamos entonces, lo espero. Muy bien, perfecto. Estamos divididos, estamos divididos. A, B, C, D, falta la D. ¿Ah? Ya, perfecto. Traten de leer nuevamente si quieren, ¿ah? Ya, vamos a revisar, voy a estar esperando 10 segundos. Vamos, vamos. Ya, perfecto. Entonces la alternativa correcta es, y estuvo bien dividido, es la letra A. Ya, ahí me pusieron C, me pusieron B, me pusieron A, de todo un poco ahí, la verdad es que fueron las alternativas. ¿Por qué es la A? Dice que el peligro de las ballenas azules es provocado por un efecto dominó vinculado al alza de la temperatura del mar. Vamos a leer el párrafo 3 para poder ir corroborando. Dice, la sorprendente presencia del animal más grande del mundo en nuestras costas hace frente a un desafío cada vez mayor. Así lo afirma un nuevo informe de tanto publicado en la revista, ¿cierto?, que alerta a estos factores. En realidad, que estos factores, falta ahí, que estos factores pueden obligar a estos animales a modificar sus rutas migratorias, ¿ya? Evitando las zonas próximas a nuestras costas. Entonces, si pusimos la B, dice, las ballenas azules constituyen una pieza importante del ecosistema marino de España. Según el texto, ningún momento nos está mencionando que presenta un desafío. O tampoco nos está diciendo que es una parte importante.
No nos dice, dice simplemente que es un desafío, pero el desafío no es lo mismo, ¿cierto? Que sea importante. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nos quedamos con desafío, decimos quizás salió en publicar una revista, entonces, y ahí podemos pensar, es que por eso es importante, pero no, es una sobreinferencia, ¿ya? La letra C dice, el cambio de ruta migratoria de las ballenas supondría una merma para el turismo de España. Esta sí que era imposible, la C, porque la merma es una baja en el turismo de España. Y en el párrafo 3, ¿hay algo que creen ustedes que nos pueda decir que como que el turismo va a bajar? ¿Creen ustedes que hay algo? No, no hay información sobre eso. No, exacto, no hay nada, información que pueda en realidad estar mencionando que puede bajar aquello. Entonces, por esa razón la descartamos. De hecho, que esa es una de las que en realidad no, ¿cierto? Totalmente no. Sin embargo, la A sí, es correcto. Y por lo mismo que yo les subrayé ahí arriba, dice, ¿cierto? El peligro de las ballenas azules es provocado por un efecto dominó vinculado al alza de las temperaturas del mar. Obviamente acá nos informa, ¿cierto? La sorprendente presencia, dice que hay un desafío mayor frente a lo que está ocurriendo en sus costas y que ellas tuvieron que modificar sus rutas migratorias evitando las zonas próximas a nuestras costas. Y que obviamente habían factores. ¿Qué factores? Y ahí también es cuando yo hago esta relación con lo otro, con lo leído. Por eso no solo me sirve leer el párrafo, sino que específicamente con todo, que las temperaturas del mar. ¿Por qué yo digo que son las temperaturas del mar? Porque obviamente tuvieron que modificar sus rutas, ¿ya? Y próxima a las costas, ¿ok? Entonces, de alguna otra manera, esa sería la alternativa correcta, Profe, ¿sí? a mí me pasó que igual estaba entre la A y la B, pero como no leí quien mencionaba así, espérame, que no mencionaba temperaturas, como que dije, no, no, es la descarté, pero hay una parte que dice estos factores, y cuando dice Exacto. estos factores, ahí hace referencia a la temperatura, y como yo no lo leí textual, como que lo pasé por encima nomás. Exacto. ¿Qué es lo que les mencionaba, cierto? Gracias, Lucita. ¿Qué es lo que les decía? Primero nos mencioné que hay un desafío. Luego, y no lo había subrayado, pero sí lo había mencionado, que eran los factores. Y cuando habla de estos factores que alerta pueden obligar a estos animales, estos factores es un referente y es cuando nosotros, si bien este año no entran los conectores, pero las correferencias, las referencias en general, ¿cierto? O las reglas de textualización nos sirven para poder hacer énfasis o para entender un texto. Estos, ya había mencionado anteriormente en el párrafo 1 y 2 algo de aquello, ¿cierto? Del cambio climático. Entonces yo lo relaciono con el párrafo que sigue. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, si bien nos están preguntando por el párrafo 3, pero también tengo que tener en consideración todo. ¿Qué nos sucede? Que a veces nos vamos al párrafo. Y ahí es cuando nosotros leemos solo la pregunta primero y me dice párrafo 3, voy al párrafo 3. Pero perdí todo el sentido de todo el texto, o todo lo que lo otro me quería mencionar. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, en conclusión, voy a ir acá a la... Espera un momento. A lo que estábamos hablando. Y voy a poner los últimos tips. Ahí sí. No sé si tienen alguna duda o consulta. Acá está. Vamos con los tips. Acá estaba. Entonces, para ya ir terminando, ¿cierto? Que podamos también procesar todo esto. Ojalá que puedan hacer los ejercicios. La inferencia es el resultado de un análisis objetivo. Tiene que ser objetivo. Obviamente la inferencia se encuentra en el texto. ¿Ok? No puede ser textual, como les decía. Entonces, tiene que estar ahí. O sea, y la alternativa, con eso me refería. La alternativa no puede ser textual porque si no, no es inferencia. Y obviamente no se debe contestar en base a lo que tú crees, a lo que yo creo o a una suposición, sino a lo que el texto me está dando. Y así vamos a tener una buena inferencia. Si se dan cuenta, no es tan compleja. Creo que a veces como que lo odiamos mucho y decimos, no, es que la inferencia es lo peor del mundo, como que yo no puedo inferir, o hasta uno como profesor de repente, no, es que la inferencia es como otro nivel, y sí, en realidad está un nivel mucho mayor también de poder una habilidad, sin embargo, es objetivo, y el ser tan claro y uno súper estructurado, va a lograr una buena inferencia. No sé si hay dudas, hay consultas hasta este momento. Profe, una consulta, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de preguntas que hace el DEMRE sobre inferencia?
Es muy baja en relación a las preguntas que hace de... Me silencia, ahí sí. La otra vez me di el tiempo también de poder observar aquellas. Por ejemplo, en el 2018 y el 2019 habían de haber sido unos 12, 13 preguntas de inferencia a nivel general, ¿ya? Unas 12, 13 preguntas. Pero hay años que, por ejemplo, hay 4 o 5 preguntas de inferencia. Entonces, va a ir dependiendo. Yo creo que este año, a nivel general, siempre es como un 30% de las preguntas de inferencia. Entonces, no es como que nosotros tengamos que centrarnos y como que casi se nos va la vida en eso, ¿ok? Pero ese es el porcentaje general. Para que ustedes entiendan, chicos, el DEMRE, a ver, y es lo que le explicaba a mi estudiante en cuarto medio, tiene que tener en consideración que a usted no le van a preguntar qué es una anacronía, qué es un flashback, qué es un raconto, si usted sabía de la literatura, si usted sabía que el discurso público, eso ya no entra, o sea, no, eso es contenido que en realidad usted debe manejar para que nos puedan tener una lectura mucho más amplia. Ese es el fin. Pero si usted se da cuenta, lo que nos están preguntando aquí es la habilidad, es decir, que usted ponga en práctica todo ese análisis y al final las preguntas son las típicas, ¿qué es? Si quiere anotar, inferencia, siempre. Se deduce que, se desprende que, se concluye que, se infiere que. Relación de párrafos, típico del 2005 hasta el 2021. Se lo he firmado porque yo la revisé. Hay relación de párrafos, siempre. Hay unas 5 o 6 preguntas de relación de párrafos. Título, ¿cuál sería el título más adecuado? Que tiene que ver con síntesis. ¿Cuál es el tema del párrafo? Síntesis. Otra pregunta típica es también la del propósito. El propósito comunicativo es esto, es lo otro, ¿ya? Y esa es la PSU. Eso es todo. Así que, en general, para que lo tengan en consideración. Y no se quemen las pestañas quizás a veces a esta altura leyendo contenido que ya no les va a servir. Solo practiquen, práctica, práctica, práctica. Y la práctica hace al maestro. Eso, queridos. No sé si hay alguna otra duda o consulta o que quieran decir algo.